La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Joel Santos, como dijimos anteriormente, una figura de la sociedad civil. Fue presidente de ANGE, de Azonadores, es un hombre del sector turístico. ¿De dónde más? No, pues vamos a dejarlo ahí. Porque son... Y entonces ahora forma parte del gabinete presidencial del candidato Luis Abinader. Joel, buenos días. Muy buenos días. Un placer estar de vuelta a este programa que tantas veces he estado y que pues siempre han habido conversaciones muy interesantes. Y qué bueno, y ojalá que lo continúe estando, claro que sí. Ah, bueno. Va a seguir. Joel, yo te voy a hacer la misma pregunta que yo le hice a Pedro Silverio, a Jochi Vicente, el grupo de economistas, son amigos, y que también entraron en algún momento al proyecto. ¿Por qué tú no has sido político, tú no has hecho actividad política? ¿Por qué ahora y con Luis? Y interesante que lo divides en esas dos, porque precisamente es así. El punto central es que nosotros, o por lo menos yo de una manera particular, siempre he tratado de influir en la sociedad a través de las asociaciones empresariales. Y entiendo que este momento o esta circunstancia histórica pues requiere de un involucramiento mayor. Como hemos podido ver en los últimos días, porque en los últimos días lo que hemos visto son más bien resultados de un proceso. Yo creo que la problemática actual la estamos analizando desde un punto de vista muy coyuntural, pero ha sido el resultado del deterioro constante de nuestras instituciones. Y desde las asociaciones nosotros siempre hemos tratado pues de preservar esas instituciones. Lamentablemente no hemos sido exitosos en trabajar ese aspecto desde ese ángulo, y a pesar de todo el esfuerzo que se ha realizado. Y entendemos que había que involucrarse directamente en lo que es la política, porque obviamente no soy político, ni pensaba en ningún momento involucrarme en la política. Sobre todo porque entiendo que la alternabilidad en estos momentos es fundamental para que precisamente las instituciones de la República Dominicana funcionen. A esto hay que añadirlo. ¿Cómo así, Joel? ¿Cómo así? Sí. Yo entiendo que la sociedad funciona desde el punto de vista de balance de poderes. Es decir, todas las diferentes instituciones que se enmarcan en una sociedad juegan un rol. Y lamentablemente, cuando en este caso el Partido de la Liberación Dominicana ha permanecido en el poder por tanto tiempo, pues ha alterado ese balance de poder. Al permanecer tanto gobernando, las instituciones se han permeado. Y tenemos una situación donde hay un desbalance. Hay un desgaste. Hay un desgaste y un desbalance que no permite que las instituciones funcionen. ¿Por qué? Porque a la medida que un partido político permanece tanto tiempo en el poder, pues comienza a permear las demás instituciones buscando afianzar su poder. Entonces eso crea una situación en la cual las instituciones no funcionan. Entendemos que hay que volver a restablecer ese balance en la República Dominicana, y la alternabilidad en el poder es fundamental para esto. Y el segundo tema, ¿por qué Luis Abinader? Porque primero conozco a Luis Abinader desde hace muchos años y considero que es una persona que reúne todas las condiciones, primero de preparación y segundo morales, para emprender esta cruzada hacia regresar a la institucionalidad en la República Dominicana. Se ha preparado para ser presidente porque hay que recordar el hecho de que primero ya ha sido candidato presidencial y ha sido candidato vicepresidencial. Y tiene muchos años involucrado en la política y tiene un concepto que para mí es muy importante, y es que entiende claramente los roles de la sociedad y el rol que el sector privado debe jugar en cuanto al desarrollo de una economía. Y básicamente es eso, se han juntado una coyuntura donde necesitamos como país la alternabilidad con un candidato que reúne pues todas las condiciones desde mi punto de vista. Joel, tú tienes una gran experiencia en lo que es el sector privado, desde lo que pudiera llamarse institucional, desde la presidencia de ANGE, pero tuviste en Copardón, tuviste también en Azonadores.
Y justamente el sector turístico, que es tan importante para el país, es el gabinete que tú encabezas dentro de esa comisión presidencial de Luis Abinader. En el área turística, ¿cuáles serían los aportes y las recomendaciones en este momento coyuntural que estamos viviendo? Hemos identificado 27 puntos principales dentro de todo lo que es un marco estratégico, que comienza con la definición clara, y de nuevo, señores, es una constante, el orden. El orden se ha perdido. Y desde el punto de vista turístico, nosotros lo que planteamos como primer elemento es realizar todos los planes de desarrollo turístico de los distintos destinos para conformar todo un plan estratégico. Una planificación a futuro. ¿Y eso no existe actualmente? No, no existe. Se ha trabajado bastante de una manera muy coyuntural. La República Dominicana obviamente tiene grandes características como destino turístico y eso le ha favorecido. Hay algunas cosas que se han realizado, pero lo que ha faltado, o uno de los elementos que ha faltado, es ese orden, definiendo esos planes de desarrollo a largo plazo, estratégicamente. Correcto, que tengan o que incluyan un plan de ordenamiento de cada polo turístico que identifique cuáles son las características principales del mismo y hacia donde se pueda orientar el desarrollo, para luego unificar una estrategia conjunta que permita inclusive fortalecer el turismo interno dentro de cada uno de los polos turísticos, es decir, de un polo turístico hacia otro. También desde el punto de vista mercadológico, porque ¿qué nos sucede como país turístico? Nosotros tenemos que mantener un balance entre tres variables importantes. Lo que es la oferta turística, que son las habitaciones, la oferta complementaria, que también va incluida allí, y es uno de los grandes elementos también de nuestra estrategia turística, la demanda, que está básicamente enfocada por la promoción, y todo lo que tiene que ver con la disponibilidad aérea. Usted puede inclusive tener el desarrollo de la oferta, la demanda, y no tener la disponibilidad aérea para poder traer los turistas al país. Entonces, tenemos que ser más transparentes con la promoción. Tenemos que involucrar a los actores privados dentro de un fideicomiso de promoción, que ha sido uno de los grandes reclamos del sector privado, para poder entonces eficientizar lo que es la promoción hacia los principales destinos. Pero lo que aporta a nivel presupuestario es suficiente el gobierno para promoción turística. Si se utiliza de una manera mucho más eficiente, lo sería. Porque por primera vez vemos a la República Dominicana anunciándose en eventos y en la televisión internacional, que no lo veíamos antes. Yo pienso que eso es algo positivo, que debe mantenerse. Y fortalecerse a través del fideicomiso. Necesitamos mucho más participación de los entes privados que saben dónde y cuáles son los mercados que hay que atacar. En conjunto con ese expertise del sector público, unir esfuerzos y verdaderamente poder dar respuesta mucho más rápida, inclusive a las situaciones de crisis, que sabemos lo que nos pasó recientemente. Hay que, para ponerlo en palabras simples, el fideicomiso va a aceitar el motor para que pueda correr mucho más rápido, de una manera mucho más eficiente. Hay que unificar la política aérea con la política turística. Las instituciones que tienen que ver con el sector aéreo tienen que unificar esfuerzos con la parte turística. Hay muchos elementos de coordinación que todavía se puede realizar, inclusive fomentar mediante la iniciativa privada la creación de una línea aérea nacional, que también es uno de los aspectos, y terminar de lograr el acceso que puedan tener los turistas norteamericanos a los principales aeropuertos del país, particularmente ya el de Punta Cana, que está bastante avanzado en ese sentido. Eso también es un elemento, se le conoce como el pre-clearance, que es también un elemento importante dentro de la estrategia. Hay aspectos de... Yo quería ahora que tú trataste el caso de los aeropuertos, porque hemos visto que el gobierno, quedándole pocos meses, ha tomado una serie de decisiones como el intento de vender Punta Catalina, ahora mismo la ley
que usted declare el patrimonio, he oído mucho ruido con eso. Pero también ha llamado la atención que se autoriza la construcción de un aeropuerto a 20 kilómetros de otro aeropuerto existente. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, eso es un tema que hay que revisarlo a mucho más profundidad, porque claramente hay que ver cuáles han sido los procesos que se han seguido para este tipo de autorizaciones, pero el sector privado tiene que tomar sus decisiones de inversión. Las autoridades lo que tienen que revisar que los procesos sean adecuados y determinar entonces la viabilidad o no desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista ambiental, de que cumpla con todos los requisitos. Las decisiones de riesgo pues pertenecen al sector privado. Vamos a una breve pausa, Joel Santos, que ya en su rol político, mira, buen debut. No, siempre ha sido muy bueno. No, pero con otro lenguaje. Volvemos en unos minutos con Joel Santos, del Gabinete Presidencial, sector turismo del candidato Luis Abinader. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el licenciado Joel Santos, expresidente de Azonahores y miembro del gabinete presidencial del candidato presidencial Luis Abinader del área turística. Joel, a raíz de las frustradas elecciones del pasado 15 de febrero, ha habido una manifestación que se puede decir nacional de diferentes grupos, sobre todo de jóvenes que antes estaban apáticos e indiferentes a la política, pero que ahora han elevado su voz de una forma u otra, ya sea haciendo actos de presencia en las manifestaciones, con el cacerolazo y también con diversas formas de expresiones a través de las redes sociales. Como empresario que pertenece a una clase social media alta y alta, ¿cómo valora, cómo ve o qué importancia le ve a esta participación? Los empresarios como parte de la sociedad tenemos que aplaudir que los jóvenes se involucren en estos temas. Lo primero es que han sido protestas pacíficas. Es decir, han utilizado una metodología que está muy claramente definida dentro de lo que es lo pacífico. Y eso nosotros tenemos que apoyarlo. Es importante que la sociedad se empodere, porque eso ha sido parte de las deficiencias que lamentablemente han permitido que un grupo se vaya apoderando del país de una manera excesiva. Y hay que decirlo, volvemos de nuevo, no es una situación coyuntural lo que estamos viviendo. Es un conjunto de situaciones donde las instituciones que tienen que jugar un rol neutral han ido desapareciendo. Tenemos problemas con la justicia. Bueno, ya vimos lo que ha sucedido lamentablemente con la Junta Central Electoral, es decir, se ha ido perdiendo. Y vimos como la policía quería involucrar el PRM en lo que pasó el domingo. Entonces, las entidades que están llamadas a jugar un rol neutral, los árbitros de esta sociedad, han ido desapareciendo. Yo siempre utilizo el béisbol a veces como ejemplo. Yo digo a nadie, porque una de las partes del problema es que nos han convencido de que las cosas que son inaceptables de una manera regular, aquí uno ha tenido que aceptarlas. Ya es normal que los jueces sean parciales, es normal que las decisiones las tomen parciales, y eso hay que aceptarlo. Y eso no debe ser. En el béisbol nadie va a un partido entre Licey y Águila y diciendo, bueno, el árbitro de este partido es del Licey. Yo siempre digo, hay manager jugador, pero no hay un árbitro jugador. Eso no existe. Y lamentablemente nos ha sucedido en todos los elementos. El sector eléctrico, por ejemplo, el sector eléctrico, el Estado es árbitro y es jugador. Y así en todos los entes de la sociedad. Y eso nos ha permeado. Y los jóvenes lo que están haciendo es un llamado. No es en el fondo, no es simplemente cuestionando las elecciones y la Junta Central Electoral. Es un cuestionamiento a la impunidad desde el punto de vista general.
Y eso nosotros tenemos que entenderlo. Y tienen su forma de protestar porque son una generación distinta a la nuestra. Y la verdad es que están logrando ciertos objetivos. Ahora bien, dicho esto, yo considero que los jóvenes dominicanos, lamentablemente yo me considero joven, no sé si ellos me consideran a mí, eso es otra cosa, pero los jóvenes dominicanos que están participando en las protestas, en las próximas semanas, deben darle un giro, porque todo tiene que ir evolucionando. Pero deben darle un giro, y tú lo mencionaste, Jacqueline, hace unos minutos, ahorita te escuché, y es ir cambiando la razón de su protesta a llamar a los jóvenes a ejercer el voto en las próximas elecciones. Y ahí habrán ellos completado su ciclo de este proceso. ¿Por qué? Porque para usted exigir derecho, usted tiene también que participar y ser un elemento decisivo en las decisiones que se van a tomar en las próximas semanas. Y yo entiendo que eso debe ser parte de ese cierre, de ese ciclo, que yo me siento muy contento, no le tengo temor a la forma en que se han estado realizando. Yo entiendo que todas, en un país que se va desarrollando, las cosas tienen que seguir funcionando y caminando. Y las protestas son parte del ejercicio democrático a la cual nosotros no tenemos que tener esa vieja concepción de que se va a armar un tiroteo, de que haya muertos. Yo con las huelgas sí nunca he estado de acuerdo. No estoy de acuerdo con las huelgas, no estoy de acuerdo con ninguna forma de protesta que intervenga o detenga otro proceso regular de la vida cotidiana. Y hay que decirlo, estos jóvenes verdaderamente hasta el momento han sabido hacerlo correctamente. Eligen sus días, utilizan las redes para transmitir su información y han logrado adherir a gran parte de la población en esas actividades que la verdad es que no debe haber ni una sola persona en la República Dominicana o alguien que se sienta dominicano que esté en contra de estas manifestaciones. Por lo tanto, cuentan con mi total apoyo, yo no le tengo temor. La economía va a seguir, esto no va a afectar o no debe afectar a la economía. La falta de institucionalidad afecta más a la economía dominicana desde el punto de vista. Lo que pasa es que... O si fracasamos en las próximas elecciones. Es correcto. Lo que sucedió el día de las elecciones afecta más la institucionalidad que cualquier protesta que se pueda realizar, protesta pacífica. Joel, hemos visto del partido oficial que hablan de que hay que impedir que los sectores llenos de odio dominen. Se piensa que la oposición siempre representa un retroceso, que el único partido que es capaz de preservar la estabilidad y el progreso es el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuenta Luis Abinader con los elementos, con el equipo, como para arrancar inmediatamente el gobierno sin que se paralice? Totalmente. Ahorita dije que Luis Abinader se ha preparado para gobernar, pero no solamente Luis Abinader, detrás de Luis Abinader hay un equipo con una alta preparación y sobre todo con mucha conciencia de lo que está en juego y de la importancia de preservar la estabilidad económica. Lo que pasa es que la estabilidad económica debe ser preservada con medidas de mediano y largo plazo. Decía una persona que yo respeto mucho, que usted tiene que tener en cuenta, usted tiene que mirar a la corta y a la larga. Es decir, usted tiene que tomar medidas de coyuntura, pero tiene que siempre estar mirando el largo plazo. Y lamentablemente en República Dominicana hemos tenido coyunturalmente un crecimiento económico importante. Hay muchas cosas que se han hecho bien, porque yo no soy tampoco gandío, como dicen por ahí. Hay cosas que se han hecho bien que hay que continuar realizando, porque la continuidad de Estado es fundamental, pero al mismo tiempo hay que tomar medidas de largo plazo que aseguren estabilidad. Hay que atacar el problema de la deuda externa e interna. Hay que trabajar, hay que concentrar al país o el Estado debe concentrarse
en los aspectos que le competen. ¿Por qué? Ahora mismo hay una disegregación. Por ejemplo, todo el mundo habla del tema de Punta Catalina, pero Punta Catalina no es solamente un problema de corrupción y un problema de exceso de gasto. Punta Catalina es una distracción. Cuando el Estado debería, o los organismos del Estado deberían estar concentrados en trabajar aspectos de educación, en trabajar aspectos de la seguridad social, que son fundamentales para el desarrollo de la gente, porque se trata también de que la economía crezca y vaya de la mano el desarrollo integral de las personas, de los que habitan el territorio. También hay que trabajar el aspecto del territorio, que es fundamental para verdaderamente tener un desarrollo económico integral. Pero cuando usted se involucra en aspectos en los cuales el sector privado debería estar llevando vamos a decir, el liderazgo desde el punto de vista de la inversión, usted pierde el norte. Usted pierde el norte porque tiene que estarle dedicando gran parte de su tiempo a resolver el problema de Punta Catalina o de la generación de electricidad, y también usted pierde su rol como árbitro, porque la regulación del Estado es fundamental dentro de estos procesos, pero si el Estado no se mantiene íntegramente como regulador, pues entonces las decisiones comienzan a lucir con otras características, se pierde el norte, y eso no ha sucedido en todos los estamentos del Estado. En todos los aspectos, lamentablemente, hemos tenido esa pérdida de dirección, y el equipo de Luis Abinader, pues viene trabajando desde hace bastante tiempo en ese programa de gobierno, lo está afinando, está escuchando a los diferentes participantes de la sociedad para irlo fortaleciendo, porque como nosotros decimos, es un libro abierto para ir escuchando y para irlo fortaleciendo. Pero ha sido una preparación, un año se tiene preparando el programa, pero ha sido años de recoger información y de trabajar. Joel, en estos momentos en que obviamente hay un descontento, una manifestación social importante, una gran responsabilidad de nuestras instituciones, de la Junta Central Electoral, de la actuación del gobierno, y que vemos esa participación y la presencia en el país de organismos como la OEA, entre otras entidades que están en el país, acompañándonos a llevar a feliz término estos procesos que deben ser democráticos. Se ha hablado últimamente de la posibilidad de la creación de una comisión de notables, como de mediación ante lo que estamos viviendo. ¿Tú crees que es necesario en estos momentos que además de ese acompañamiento necesitemos una comisión de notables? Bueno, miren, yo soy de opinión de que todo eso, y ustedes van a ver como voy a tener que hacer como el mismo país, voy a tener que dar reversa. Yo soy de los que entendía que eso era prueba superada. El país había ido avanzando institucionalmente para ir creando todas las condiciones para no necesitar de ninguno de esos entes internacionales o comisión de notables locales. Pero lamentablemente, hay que decirlo y hay que reconocerlo, hemos retrocedido. Estamos frente a una situación que no había sucedido desde el siglo XIX. Hay unas elecciones en los 1870 y tanto que hubo que suspender, se suspendieron antes de que comenzaran. Pero esta es la primera vez en la historia republicana de que tenemos unas elecciones que se suspenden en pleno ejercicio. Es decir que cuando empezamos a hablar del siglo XIX, señores, es que la situación es grave. Lo que sucedió en República Dominicana fue grave, muy grave. Entonces, lamentablemente no podemos hablar de sustitución de Junta Central Electoral en estas circunstancias ni nada de eso. Ellos tienen que terminar lo que comenzaron. Pero para restablecer esa confianza, pues vamos a tener que sacar de la manga pues esos trastes que estaban dentro de una habitación. Y digo, no estoy hablando de nadie en persona, sino refiriéndome de los instrumentos, ¿verdad? Y comenzar de nuevo a restablecer esa confianza. Entonces, todo lo que pueda restablecer esa confianza en este momento, tenemos que mandar una señal para que el país
pues no sea más dañado de lo que lo ha sido con estas circunstancias. Joel Santos, muchísimas gracias. Eso sí, que esa comisión no potable hay que buscarla con la linterna de Diógenes. Estoy totalmente de acuerdo, y no podemos pasarnos tampoco 2 años discutiendo quiénes van a ser, pero sí vale la pena de que esa comisión de notables sea debidamente representativa y cuando digo representativa, neutral. Ningún partido, incluyendo el PRM, debe aspirar a tener personas relacionadas, sino que mandemos una señal de que sean personas íntegras y que verdaderamente puedan salir a defender el país. No, y que puedan en estas hacer un circunstancias. aporte. Yo tengo 3 Joel candidatos. Santos, muchísimas gracias por tu participación. Buen debut ya en el rol político. Nos vamos a la Gracias, recta Joel. final del Telematutino 11.